nuestra base cristiana, ¿no? Nuestra teología cristiana. Hoy les traigo una pregunta muy importante. Yo quiero que me la contesten sinceramente, ¿no? Es una pregunta bien sencilla. Yo sé que todos de primera mano van a tener la respuesta en la boca. Yo sé que todos la tienen. Es como que si le preguntas, ¿usted es cristiano, hermano? Sí. Sí. ¿Usted cree en Dios, hermano? A ver. Sí. Yo no más creo, pero yo creo en la fe también. Ok. Los milagros, Está bien. Sí. algo así. Ok. Pero la pregunta que les traigo yo hoy, pues es que estamos estudiando, vamos a estudiar ahora un tema muy importante. Sí, algo que falta ahí. Y esta pregunta dice, ¿usted es llamado, hermano, o es escogido? Hermana Rosita, buenas noches, no la había visto. Yo la bendiga. El hermano José, si yo le hiciera la pregunta a ¿usted es llamado o es escogido, hermano? Las dos cosas. Las dos cosas. No Si soy le hiciera la tan pregunta aquí a todos los que estamos presentes, yo sé que todos diríamos somos escogidos, ¿verdad? Y llamado. Escogido, llamado, apartado y separado. Realmente no llamado. Mire, Es diferente. eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Me ¿Sí? entiende? Oh. ¿Qué somos? ¿Somos llamados o somos escogidos? Escogidos, llamados. Porque acuérdense que hay un supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Por eso lo estoy preguntando, ¿somos llamados o somos escogidos? ¿Cuál es? Ve y predica. ¿Cómo? Ve y predica y habla de mí. No. No, Esa es la gran comisión. es la comisión. Ya, como cristianos nosotros sabemos cuál es la gran comisión, ir y predicar el evangelio. ¿Ya? Mateo 28 y Lucas 16. ¿Ya? No, perdón, Lucas 26. Ok. Pero ¿cuál es el supremo llamamiento? El supremo llamamiento es aquel que dice Pablo, dejándolo todo atrás, lo tengo por perdido por alcanzar la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Entonces, ¿somos llamados o escogidos? Si somos llamados, ¿estaremos listos para ese supremo llamamiento o si somos escogidos? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que no es lo mismo. No podemos ser llamados. Entonces Pablo se refería a dejar toda la vida pasada, como Dios ha transformado en él y llevar el evangelio, a hablar en las personas, no nomás en su pueblo, sino a otros países. Mire, este versículo lo resume todo lo que voy a hablar ahora, pero lo vamos a desmenuzar. Como siempre les he dicho, yo aquí traigo grano, es una mazorca que todos le vamos a desgranar, ¿no? Y le vamos a hacer más pedacitos. Ajá. ¿Y buen punto, hermano? Pero entonces, ¿usted es llamado o es escogido? Soy llamado y escogido. No podemos hacer las dos cosas. Somos escogidos. Creo que somos llamados, Somos escogidos. Porque muchos son los llamados. pero para llevar el evangelio. Oh, está bien, sí. Sí, Para llevar es que el así. evangelio. Ya le entendí así, ¿por qué lo dices? Ok, pero eso lo vamos a estudiar. Porque hay una confusión entre todo el mundo, entre la iglesia cristiana actual. Ya, bueno, la salvación, otro tema, ¿la salvación se pierde o no? Porque Pablo dice que somos predestinados. Porque juntamente hemos sido con él predestinados. Entonces, así se pierde la salvación. Pero temas ambiguos como estos son los que vamos a tratar hoy. Además es muy amplio, es muy bonito. Es muy amplio, es muy bonito y nos da tiempo a estar hablando, pero lo que quiero yo saber hoy si somos llamados o si somos escogidos. ¿Ya? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y ese versículo lo vamos a tomar como base bíblica para saber si somos llamados o somos escogidos. ¿Ya? Vaya conmigo entonces al primer versículo que quiero que hablemos. ¿Ya? Está en Mateo 24, 22. ¿Ya? 4, 22. Mateo 24, 22, ¿quién lo lee, por favor? Si lo pudieran leer algo. Yo, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Dice, aquellos días no fuesen acortados, Ajá. nadie sería salvo. Ajá. Es cierto. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias. Ya ves, somos escogidos. ¿Por causa de quiénes? De los escogidos. De los De los escogidos. escogidos. De los No nosotros. dice por causa de los llamados, De No. los nosotros. por causa de los escogidos. Sí. Entonces tenemos como base fundamental en
dogmática para hablar acerca de esto que estamos hablando, Entonces, por eso que solo se van a siento salvar el- los escogidos. ¿Ya? Esa es la base que estamos planteando. Una pregunta. Diga. Entonces, si somos escogidos, entonces, ¿por eso los días se cortan? ¿O cómo? Sí, así dice Sí. Mateo. Ujú. A causa de esos escogidos, dice, Aquellos los días serán acortados. acortados. Pero ¿y saben qué yo pensaba acerca de los días acortados? No es el tema, pero como a mí siempre me gusta hablar de escatología, les voy a- ¿cómo es? Pero ¿Será que los somos días escogidos. a los que se refiere que se van a hacer acortados es que, por ejemplo, si van a ser 1500 días, el Señor ya solo va a hacer 1200? O no, lo va a cortar a 1000, mejor lo va a redondear a 1000 de una vez. ¿Qué cree usted? ¿A qué se refiere con acortar los días? De los tiempos que Los vienen. hechos, ¿no? ¿Ah? Cosas que vienen. Las cosas que van a pasar. Se van a decir. Pues ahí empiezo porque la venida de Jesucristo, ¿no? Algo así. Aunque científicamente ya se está cortando los días. Eso es lo que yo les voy a decir. Porque Miren, les voy a decir una cosa. Tiempo. Y esto no está pasando desde ahora en este tiempo. Esta me afloja la garganta. El Señor, ¿por qué voy a hablar? No es el tema, pero va acotado, ¿no? Va una cosa con otra, porque está en el mismo versículo. tiene conexión. Está en el mismo versículo, por lo tanto, el tema de los escogidos Sí. está funcionando desde la creación del mundo. Desde Porque la Biblia creación. dice que no hay nada, Eclesiastés dice no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es ya fue, y lo Ya que fue, ha de ser fue ya. ya fue, ya. Entonces, en otras palabras, la única forma de entender que los escogidos, que los predestinados, que es el mismo tema, ya en la mente de nuestro Dios Todopoderoso ya está listo todo. ¿Por qué? Porque si no, no se cumpliría lo que dice la Biblia, que el libro de la vida fue hecho antes de la fundación del mundo. Sería salvo. ¿Ya? Porque el libro de la vida no fue escrito hasta después que Jesús murió, o antes, o cuando Adán y Eva fue puesto en la tierra. La Biblia dice que el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. Y el mundo se calcula que tiene aproximadamente la edad de la tierra, creo que son... ¿Quién me busca en Google la edad de la tierra? ¿Qué edad tiene la tierra? Yo lo sabía, pero es de millones. De millones de años. Ya. Pero mientras me lo buscan, les voy a hacer entonces esta pregunta. Mire, Cuando se resolvió, como está acortado en este versículo que dice, ¿ya? Si los días no sean acortados, nadie se salvará, pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora yo les voy a decir algo. Mire, un ejemplo bien claro de la forma en que se están acortando los días es el desarrollo que tiene la humanidad hoy en día. Pero les voy a decir algo bien importante. Cuando yo salí de la primaria, oigan lo que les voy a poner este ejemplo. Cuando yo salí de la primaria y entré a la preparatoria, todos teníamos una edad, mire. Y yo les digo porque en mi pueblo solo hay un instituto normal central de nacional. Es grandísimo, le cabían en aquel entonces 7,000 alumnos. Grandísimo, no había otro instituto, así le llamamos en Guatemala, un instituto al lugar donde uno va a estudiar la preparatoria, ¿no? Y cuando uno entraba a primero básico, le decimos allá, que es el primero, segundo y tercero básico, era ley y reglamento, costumbre que había dentro del instituto, que le rapaban a uno, le cortaban el pelo, sos nuevo, ¿verdad? Le cortaban a uno el pelo. Pero cuando yo entré al primero básico, todos teníamos una misma edad, ¿sí? Todos teníamos una edad. Pero fíjense que 10 años después, yo regresé a ese mismo instituto porque me invitaron a formar parte de un grupo musical, porque yo siempre estaba metido en el... Y cuando voy viendo a los de primer ingreso, 10 años después, y yo entré a la preparatoria en el año 84. En el 94 yo regresé. Y sabe que los de primer ingreso ya no tenían la misma edad. Bueno, eran la misma edad, pues eran 12 años o 13 años, es la edad en que uno entra a preparatoria. Pero ¿saben qué? La estatura eran unas ratillas, decimos en Guatemala, ¿verdad? A los que son chamaquitos. Eran unos niños, eran unos bebés.
Y si usted va hoy a ver a los de 12 años, todavía son más jovencitos. Entonces, yo llegué a la conclusión que el desarrollo físico corporal de las personas, de los niños de 12 años hoy, ¿ya? No se compara al desarrollo que teníamos nosotros en los años 80, o al menos yo. Por lo tanto, les he de decir algo, el tiempo va más rápido. Dios ha acelerado todo el universo, porque siempre son las mismas 24 horas, pero Dios ha acelerado el universo, ¿ya? Para que el tiempo vaya más rápido a causa de estos escogidos, pero lo vemos en el desarrollo físico, el tiempo que toma tomar una estatura y constituirse a un cuerpo fuerte y robusto, ¿me entiendes? Yo cuando tenía 12 años, por ejemplo, era capaz yo me acuerdo que nos ponían hay una, en el pensum del instituto hay una clase que se llama educación física y lo ponen a uno a hacer pesas, y en ese entonces a uno lo ponían a hacer pesas. Yo me acuerdo que yo tenía 13 años y era capaz de levantar unas pesas, ¿ya? Y las hacía, y habían barras paralelas y se podía uno poner a hacer ejercicio. Y cuando vea uno la constitución física de los niños ahora de 12 años, usted no los puede poner a aguantar una pesa de 20 libras, por ejemplo, no la aguanta, porque la constitución física de los niños ahora de 12 años no se puede comparar con los de 12 años hace 20, 30 años. Entonces el tiempo va más rápido, pero nuestros organismos crecen más despacio. Es una comparación. Mire, podemos sacar un montón de comparativas para yo probarles que el tiempo va más rápido. Aunque los chamacos crecen más en altura. Que yo conozco aquí, todos son grandotes. Aquí crecen más altura, pero vaya a ver el coeficiente intelectual, vaya a ver el desarrollo cognitivo. No, son más desarrollados también en el sentido de que tienen en más la iniquidad, en la perversidad, Oh. son más desarrollados Sí, en son ciertas más cosas. acelerados. Antes los niños eran más humildes, Más inocentes. inocentes. No, ahora Sí, pero eso ha sido por la invasión de la bueno, más cultura, bien yo ¿no? creo que la iniquidad es la que se está desarrollando. Sí. Pero el tema no es realmente eso, está acotado, pero el tema es a causa de los dignos, a causa de los escogidos, ¿ya? Entonces la pregunta central es, ¿somos escogidos o somos llamados? ¿Ya? Ahora dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La ¿Y ahí está? pregunta sería, ¿por qué somos escogidos? Aquí está. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Por qué nos podemos constituir? Ahora, ¿por qué usted se puede constituir como escogida? ¿Por qué podemos decir, pues aquel hermano solo tiene el llamado a servir, pero no es escogido? ¿Por qué el pastor presente aquí podría decir, esta persona tiene el llamado a servir, a buscar a Dios y puede ser? Porque no cualquiera puede tomar esta decisión. No cualquiera puede sacar el dedo y decir, no, este es aquí, este es allá, este es allá. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Nosotros como cristianos podemos saber si somos constituidos llamados o somos constituidos escogidos. ¿Ya? O si tú crees que en este momento solo eres llamado, pero quieres ser escogido. O si eres escogido, pero puedes caer al grado de llamado, también puedes bajar. También. La mejor. Pero a causa de esos escogidos. Yo espero que todos los que estamos aquí seamos escogidos. ¿Ya? ¿Me explico? Pero vamos a estudiar por qué yo me puedo determinar como una persona escogida. Número 1. Vamos a Lucas 21:36. Dice: velad pues en todo tiempo como orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Aquí habla otra vez de ser digno. En primer lugar, ¿por qué la palabra del Señor dice seáis tenidos por dignos? Porque realmente ninguno de los escogidos podemos decir, yo soy digno de que me viene. ¿Por qué? Porque todos necesitamos del revestimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien fue Él, quien dio su vida
por cada uno de nosotros. Ahora, cuando alguien venga y le quiera decir a usted, mire, pues que usted tiene que aceptar lo que dice José Smith, ¿ya? O Hare Krishna, o usted tiene que saber que Moisés, ¿ya? Le dice esto en la palabra, y aquí está escrito, en la Torah, en la Mishnah, en el Corán o en lo que le presenten. Pregúntele si este que está escribiendo eso ya dio su vida por usted, por eso, todo el sacrificio delante de Dios. Acepto. Ya. Porque el Señor Jesucristo que nosotros conocemos dio su vida por nosotros. Amén. Por lo tanto, viniendo delante del Padre, con la cobertura del Hijo, nosotros somos llamados a hacer exactamente lo que pasó cuando Jacob se presentó ante Isaac y se puso las vestiduras de su hermano mayor, Esaú. Porque dice la palabra del Señor que cuando Isaac oyó la voz, era la voz de Jacob, pero sintió su olor. Y el olor era de su hermano mayor, porque le tenía las vestiduras, ¿verdad? Algo así tenemos que hacer nosotros en este momento. Cada vez que nos presentamos al templo a buscar al Señor y a servir al Señor, tenemos que tener entendidos que no somos nosotros, somos tenidos primeramente por dignos. ¿Ya? Somos tenidos por dignos y por escogidos. Pero si en primer lugar no nos basamos, en primer lugar, punto número 1 para saber que somos nosotros escogidos es saber que no somos dignos, sino que somos tenidos por dignos por el sacrificio que hizo Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué por Jesucristo? Porque ahí sigue diciendo el versículo, porque tenemos que estar preparados para estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Por qué nos vamos a tener que poder mantenernos de pie? ¿Por qué? Una cosa es ser tenido por digno de escapar de las cosas que han de venir, y otra cosa es presentarse delante del Hijo del Hombre y estar de pie. ¿Ya? Porque el Señor dice que les va a separar a los de su izquierda y a los de su derecha, ¿verdad? Yo me imagino que a los de la izquierda, que les va a decir todo lo que dice la Biblia, estos no van a poder permanecer de pie. Al momento que sea terminado el dictamen contra ellos, van a caer para atrás. O como le pasó a Corea, Datán y Avirán, ¿no? Ni bien les dieron el juicio, la tierra se abrió y se fueron para abajo. ¿Me explico? Por eso es que es bien importante tratar de hacer todo lo posible por estar tenido por digno, por revestirse de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo para poder estar de pie. ¿Me explico? Delante del mismo Señor Jesucristo. Punto número 1. ¿Quiere ser tenido, escogido? ¿Quieres ser escogido? Tienes que saber que no somos dignos, lo que el Señor Jesucristo nos hace dignos. Número 2. Hay varios ejemplos en la Biblia. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que fueron escogidas para el servicio. Tenemos el ejemplo de Pedro, es el primerito que fue escogido. Pedro. Bueno, la Biblia dice que los que primero siguieron a Jesucristo, eran dos que eran hermanos, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo, ahí está el Cristo, seguidlo. Y desde ese día, dice la Biblia, ellos dos ya dejaron de seguir, creo que fue Jacobo y Juan, y desde ese día dejaron de seguir a Juan el Bautista por seguir a Jesús. Y en el camino se encontraron a Pedro y le dijeron, hemos encontrado al Mesías. Y entonces ya se fueron los tres. Y le fueron a decir al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde habitas? ¿Dónde te estás quedando? Pero dice también en otro evangelio que Jesús subió a la barca de Pedro y fue y hizo la pesca milagrosa, y después Pedro se sintió aludido que era un pecador, ¿no? Pero eso lo hizo nada más la presencia del Señor Jesucristo. Y siempre les he dicho que si Jesucristo no hubiera estado presente,
para el momento en que llegaron aquellos hombres a querer apedrear a aquella mujer que era pecadora. ¿Ya? La hubieran matado porque el único que hizo ser testigo, les hizo ser testigos de su pecado fue la presencia misma de Cristo. ¿Me explico? Porque la presencia misma de Jesucristo hizo que Zaqueo se sintiera pecador. La presencia de Jesucristo hizo que aquella mujer se sintiera pecadora y fuera a derramar el alabastro de gran precio. Pero solo la presencia de Jesucristo es la que hace esa obra. Por eso dice la Biblia, ya que el Espíritu Santo es el que redarguye para perdón de pecado. ¿Ya? Nosotros como cristianos solo estamos encargados de ministrar y de hablar y de exponer lo que la palabra dice, tal como lo yo estoy haciendo ahorita. Estamos exponiendo, el Espíritu les va a decir a cada uno de ustedes si lo que estoy hablando es verdadero o es falso. ¿Me explico? Pero vamos al tema entonces, sí. Pedro fue llamado y le dijeron, sígueme y desde ahora serás pescador de hombres. Y dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguió. Ya no quiso reprender. Entonces, punto número 2 para saber si somos escogidos. Ya lo dejó todo, hermano. Ya lo dejó todo usted para seguir a Jesucristo. ¿Qué dice hermano Abraham? No, estamos todavía luchando, dándole duro. Estamos dejando todo, sí. No es tan fácil. Sí, nadie ha dejado todo. Nadie lo ha dejado. Hemos tratado de dejarlo, sí. Pero por eso dice Pablo, dejando todo lo que queda atrás. Amén. Lo tengo todo por perdido. ¿Qué perdió Pablo? A ver, ¿quién me dice qué perdió Pablo? ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo que dejó atrás, perdidas? Hasta los estudios, todo lo que te. No, todo pero lo que tenía. Pablo dice, Pablo enseña su currículum, su hoja de vida, le dicen aquí en Estados Unidos. En Guatemala decimos currículum vitae. Eso lo llevaba él dentro de él. Y matar. Dice, yo soy fariseo. Todo de su cuarta matar por generación. adentro. También, no, hermano, David, de matar a los cristianos, también, ¿verdad? Que fue lo que hizo. ¿Cómo? Matando a los Sí, cristianos. eso era lo que él tenía, por eso él tenía que dejar todo eso atrás también, porque también tenemos que dejar todo lo malo que hemos hecho atrás. Amén, sí. Por eso le tenían miedo. Cuando él se hizo apóstol, le tenían Ok, miedo. pero lo que tenía Pablo era que tenía, de fariseos era fariseo de cuarta generación. Ya, me explico. De estudioso de la Torá era bien estudiado, era tan celoso que él perseguía a los que iban en contra de la Torá. ¿Me explico? De lo que quisieran, nadie le podía hacer frente a Pablo. ¿Me explico? Pero aún todos esos estudios, en otras palabras, trayéndolo a nuestro tema, a nuestro punto ahora. Dejó la religiosidad. La religiosidad, sí. La que Exacto. dejó. Podemos decir que si tú eres llamado, si tú eres un escogido, ya tienes que tener todo lo que tú eres, todo lo que en tu vida ha sido. ¿Ya? ¿Me explico? Tu hoja de vida. Hermano, perdona, yo soy licenciado, yo tengo estudios de maestría aquí y esto allá y todo eso. Y el que no trae eso y lo pone en los pies del Señor Jesús, ¿ya? No se considere ser un escogido. No. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Pablo dejó todas sus credenciales, las súpatas. Lo tengo todo por perdido por meta del supremo llamamiento. El supremo llamamiento va a ser el día en que Jesús le diga a uno, ven, buen siervo fiel. Ese es el supremo llamamiento. Ven, buen siervo fiel. O sea que Pablo estaba dejando todo atrás por llegar a ese momento, por el momento en que dice Lucas 21, estar de pie delante de aquel que nos salvó, el Hijo del Hombre, cuando Él nos diga, ven, buen siervo fiel. Pero la misma presencia del Señor que les digo es que es lo que no dejaba que... ¿Se acuerdan que la Biblia dice que un día llevaron a Jesús hasta un precipicio y lo querían despeñar? Y dice que Jesús Pasó dentro de ellos. pasó en medio de ellos. En medio de ellos. Todavía no sabemos si pasó así corporalmente o que al momento que Él dijo voy a caminar por aquí, alguna fuerza sobrenatural los empujó. O se tuvieron que quedar callados, o querían hacerle algo y no pudieron, o sencillamente se desapareció y pasó en medio de ellos y ellos no lo vieron, no sabemos. Pero hubo una fuerza sobrenatural que paró ese momento. Así como se abrió el mar rojo. Así es.
Así es la presencia del Señor Jesús. Ajá. ¿Me explico? Entonces les voy a decir algo. Si Jesucristo no está en nuestro corazón, si Jesucristo no está en el corazón del que usted está a la par suya, o el que está sirviendo, el que está predicando, o el que está hablando, ¿ya me entiende? ¿Ya? Si las cosas las cosas que está hablando, que está diciendo, me explico, son apegadas a la verdad y la presencia del Señor Jesús está ahí, por supuesto que va a mover, por supuesto que va a hacer, pero usted va a ver, se dará cuenta que hay iglesias donde siempre dicen, hacen, tienen su sistema, su funcionamiento, se repite, es repetitivo y nunca hay un movimiento y un poder sobrenatural. La Biblia dice que cuando Jesús llegaba a la sinagoga, ¿qué pasaba? Salían huyendo los demonios. Y se manifestaban y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Déjanos en paz. Todo es el tiempo. Ok. Entonces vuelvo a esto. Demonio con la gente. Pero entonces vuelvo a esto, hermano. Ya. Vuelvo a esto. Ya. Porque el que reconoce en primer lugar, porque Pedro, antes de su llamado, reconoció que era pecador, ¿no? Y se tiró al agua y se dio cuenta que estaba desnudo. De la misma forma que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Me explico? Pero fue a la inversa, ¿no? Se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, ya, cuando entró el pecado en ellos. Pero Pedro se dio cuenta que estaba desnudo y que era pecador cuando Jesucristo se puso a la par de él. Por eso les digo que pasa solamente cuando Jesucristo se hace presente, que entonces el Espíritu, ahora Jesús dijo, me voy a ir, pero enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Ahora el que se presenta en la iglesia es el Espíritu Santo, que redarguye de pecado o de arrepentimiento. Si algún día usted ha dicho, Señor, perdóname, me arrepiento porque hice algo malo, pequé delante de ti, Señor, perdóname. Y uno se arrodilla y pide perdón y se aparta, el Espíritu es el que le guía en esa situación. ¿Me explico? Pero si usted no se quiere apartar, si usted quiere continuar en la transgresión, es muy difícil que usted se pueda considerar un escogido. Tal vez eso ya tiene el llamado. ¿Me explico? Pedro primero fue remordido a pecado, se vio desnudo y después lo llamaron. ¿Vio ese procedimiento? Si nunca en la vida, si usted ve a una persona que nunca ha sido redargudida de pecado, si usted ve a una persona que nunca se ha conocido a sí mismo que usted es un pecador, que está desnudo, que necesita la cobertura del Cristo, porque hay famosos predicadores que creen que según su propia opinión y su inteligencia no necesitan ni de Cristo. ¿Me explico? Esas personas nunca van a ser tomados como escogidos, porque el escogido, al que le van a decir, sígueme, como a Pedro, primero se reconoció pecador y que estaba desnudo. Si no ves ese fruto en una persona, no creas que eres escogido. Si no ves ese fruto en ti, piénsalo bien, porque tal vez eres llamado, no escogido. Eso es lo primero, lo fundamental. Reconocer que somos pecadores. Porque es lo mismo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo, ¿no? Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que estamos desnudos. Porque acuérdense que la Biblia dice que Dios repartió vestiduras a todos los que fueron invitados al banquete, ¿no? A las bodas, ¿no? Y había ahí uno ahí que tenía vestiduras que no eran adecuadas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? O sea que en el mismo pueblo del Señor, por eso dice Pablo, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. En el mismo pueblo del Señor va a haber gente, ¿ya? Que van a estar sentados, pero no van a tener la vestidura. ¿Por qué no van a tener la vestidura? Pues no reconocen a su hermano mayor, Jesucristo. ¿Ya? ¿Me explico? Y por sus frutos los conoceréis. Los podemos reconocer por los frutos. ¿Me explico? ¿Ya? Bueno, pero voy a seguir porque esto solo es quiero llegar a un punto ya. Otro que fue llamado, aparte de Pablo,
que reconoció que todo lo tiene por perdido, por el llamado, por el Bien. Mateo. Pablo. Podemos hablar así de todos los, que cómo fueron llamados cada uno de los discípulos, pero se repite bastante. Y lo mismo de Pedro se repite, pero voy a llegar ya a otro, el joven rico. Joven rico. ¿Cuántos saben ustedes que el joven rico fue llamado a seguir a Jesucristo? ¿Cuántos saben eso? ¿El joven rico fue llamado o no fue llamado? Fue llamado, pero no ¿Sí? fue escogido, porque se quedó. ¿Pero quién decidió eso? Él mismo, Él lo decidió. ¿Se dan cuenta? por su riqueza. ¿Se dan cuenta quién decide ser escogido y quién llamado? Uno mismo. No quiso dejar las cosas que traía en la bolsa. Mira, vamos a recordarnos de la historia, ¿ok? Vino el joven rico y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? Así Yo no sí estoy me haciendo algo recuerdo. presuntuoso porque así parece, Salomón. ¿no? ¿Qué tengo que hacer, hermano? No, si tenía dinero, tenía que hablar. Pues entonces Jesús le dijo, cumple los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno? Eso los he cumplido desde mi juventud. El niño. Y Jesús lo vio y le vio su corazón y dijo, es cierto, dijo Jesús con su mente. Una cosa. Solo una cosa te hace falta. Pero Jesús lo que quería, como vio su corazón que era cierto, estaba algo jactancioso el hombrecito, porque tenía una posición, tenía un estatus económico, ¿me explico? Gracias a Dios de eso nadie nos vamos a quejar aquí porque todos tenemos el nivel de estatus económico. Yo estoy hablando de algunos muy poderosos adinerados que van a otras iglesias, no aquí. Ok, va. Pero este joven rico dice que se sintió triste porque Jesús le dijo, anda, ve, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. No le dijo que lo regalara, porque lo invirtiera en el reino y vas a tener tesoros allá en el cielo, pero yo quiero que hagas eso porque quiero que me sigas. Y ven y sígueme. Y le hicieron un llamado, ven y sígueme. Y él vio todo lo que tenía que entregar y para él fue una gran pérdida. Entonces no dijo que lo regalara, sino que lo dejara todo. O sea, Y le dijo que lo regalara Sí, que para lo que diera tuviera todo. tesoros en el cielo, porque la Biblia dice, a Dios le presta el que le da al pobre. sí, a los ¿Me pobres. explico? Ujú. Por eso le dijo Jesucristo eso. ¿Y qué tal, qué más que viniera del mandato del mismo Cristo que te estaba llamando? Va, Ahora. ese también es cuando las personas en el mundo también son muy buenas, pero ni tienen llamado, o sea, tal vez tuvieron Tienen el llamado como sí, sí. Jesús que les dijo, ven. Es a otro tipo de personas, de que hay personas muy buenas, pero no viven para Cristo, igual se pierden. Vive para su tesoro. Por eso, Pero mire, ahora en día podemos tomar este ejemplo para aquellos que donde tienen su tesoro, ahí tienen su corazón. sí, también. Porque no puede ser solo el dinero, porque aquí no llevamos muchos con dinero, ¿no? Ujú. ¿Ya? Es que yo lo tengo en el cielo. Pero, ¿verdad? ¿dónde está? Pero sí tenemos nuestro tesoro. ¿Ya? De la vida Hubo un eterna. profeta Ujú. que su tesoro era su mujer. Ah, ¿Quiénes saben eso? Hermano pastor, ¿quién era el profeta que su tesoro era su mujer? A ver de quién habla. De las almas, ¿no? La que la mandaba a prostituirse. Oh, no, ese es otro. Es que Jesús, Dios le dijo, te voy a quitar la niña de tus ojos. No me acuerdo, perdón. Tal vez usted se acordaba, pero si ustedes me pueden ayudar, la edad de oro, la verdad. En una dice que 6.000 años y en otra dice que 4.5 millones. 4.500 millones. 4.500 Año millones. 2022. Eso sí se lo creo, 4.500 millones. Millones. Y antes de ese tiempo ya estaba hecho el libro de la vida con su nombre y mi nombre. Ah. Si es que usted y yo somos escogidos. Ah, no. Ajá. No. Sí, no Ah, sé. no, yo sí. Ah, Todos pero es somos. que mira, hermana, la Biblia dice retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Por eso, sí. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo van a arrebatar. Amén. quiero Dios que sí. Porque hay una lucha, hermano. Sí. Una, Pero la lucha es por seguir siendo escogido. como una guerra. ¿Me Espera. explico? A Ezequiel. ¿Ah? A Ezequiel. A Ezequiel le dijeron eso. Gracias. A Ezequiel le dijeron, mira, si no quitas tu interés por estar cuidando a tu esposa, te voy a quitar Cuidado. a la niña de tus ojos. Y la niña de tus ojos era su mujer. Es la que más. Entonces, ¿en dónde tienes tu corazón si tu corazón es tu mujer? El corazón está Lo en peor otra cosa.
que le prohibió que llorara. Le prohibió, no llores, sino que alégrate, ríe, grita, mi mujer se ha muerto, mi mujer se ha muerto. Santa, claro. Se da cuenta hasta qué extremo es Dios. ¿Cuál es? Se da cuenta hasta qué extremo Dios nos ama. Por eso dice Dios ama. Tiene un corazón otra Celoso. Dios es Dios celoso. es celoso, pero Sí. es celo de amor. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero es bonito, ¿no? Por eso dice la Porque Biblia. te cela Dios. Por eso dice la Biblia que procuremos por todos los medios Celos, amor, presentarnos aceptos delante del Señor. Cierto. Procuremos no hacer de nuestro cuerpo ya miembros ¿de qué? Miembros de una ramera, miembros de las pasiones, miembros de las cosas que Sí, deseamos, que hay miembros de todo. nuestras concupiscencias. Por ejemplo, No podemos ser. Un ejemplo, cuando está diciendo, no, por ejemplo, lo del profeta, Sí. que le dice que le prohibió que llorara. Ajá. Entonces no, o que se entristeciera por lo que está perdiendo, supuestamente por lo que está perdiendo. Sí. ¿Sí? Entonces no, es como muchas veces hoy en día la gente le cuesta dejar lo que Dios quiere que deje, ¿no? Y no quiere soltar, No, ajá. ¿no? Y le duele, Sí, sabiendo que eso, o sea, que le está perjudicando para afianzarse con Dios. ¿Sí? Entonces, y es por eso que Dios dice, que no, yo te prohíbo que llores. Aún quiero que te rías. Te te ríes. alegres. Ajá. Entonces, porque a muchos, pues, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros que dejemos? Y la gente no quiere dejar. Por el miedo, ¿no? No, por el miedo o por la costumbre, La el aferrarse a eso. Sí, El de estar impuesto. Entonces, sabiendo de que eso no le permite no crecer en Dios o afirmarse en Dios o cumplir, ¿no? el llamado de Dios, ¿no? O la asignación que Dios le dio. Sí, entonces por eso pues le pasó eso a Ezequiel. Sí, gracias. Entonces se da cuenta que delicado es, hermano. Y es muy delicado ser escogido. Sí. Se nos va a demandar mucho, sí. Por eso dije Jesucristo. Con eso voy a terminar, pero ya me voy a adelantar. Pero no voy a hablar de cómo va a terminar. Porque la Biblia dice Jesucristo, el que no dejare padre, madre, hijos por mí, no es digno de mí. No es digno. Pero Oh, si lo deja, entonces sí es digno. Dice ahí está más. O sea, sí, más que todo se Ya. refiere a que, Oh. como dicen, no pongamos primero a nuestros hijos, a nuestra Sí, esposo o esposa, antes que a Dios. A eso se está refiriendo. Oh, Sí, no es que lo vas a dejar abandonado, pero en el sentido de que... priorizar. Ajá, En priorizar. otras palabras, Sí. ahí le va esto. Perdón, hermano, mire, pero sí por tiene ejemplo, razón. ahorita que me llamó la hermana, cuando ella me llamó, yo estaba llevando una carrera yo trabajo en Uber, ¿verdad? Yo estaba allá en Boulder, adelante de Boulder, allá, ¿me explico? Y desde ese momento eran como las 3 de la tarde, dije, como yo sé cómo funciona eso, en ese mismo instante, le puse a la aplicación que necesitaba que me regresara para Denver. Ah, Porque si no lo hago en ese momento, ya no me regresa, porque me empieza a mandar así, hasta que llego. ¿Ya? ¿Me explico? Pero si yo priorizara, perdón que me ponga yo de burro, por ejemplo, pero es lo que se me ocurre ahorita. ¿Ya? Pero si no hubiera hecho esa priorización, hubiera antepuesto mi trabajo y mi dinero por el venir a servir aquí al Señor. ¿Ya? Pero ahorita me puedo jactar que sí lo hice, amén, gloria a Dios, pero otras veces no lo he hecho. Sí, pues sí, lo- Entonces, como dice usted, hermano, estamos en un proceso. no, es Porque un yo, Yo también, pero... David, por eso dice Pablo, porque yo siendo heraldo, pueda que venga después a ser reprobado. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué? Yo siendo heraldo, ¿qué? Yo siendo el predicador, venga a ser rechazado, venga a ser reprobado. No, todo reprobado. Porque podemos ser reprobados, hermano. Porque al final nuestra vida aquí es un examen en el cual cuando estemos delante del Padre vamos a ser rechazados o aprobados. ¿Me explico? Entonces Pero cada tenemos quien que se probar. conoce. ¿Por qué es este estudio? Para que nos conozcamos y no estemos engañados. Porque hay gente que crea que así como va, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, así está bien y se va a salvar. Va.
Hay gente que cree eso. Todavía. No. Hay gente que cree eso, que viniendo un domingo a la iglesia y otro domingo dedicándose al trabajo, porque ni modo tiene que trabajar y juntar el dinero para la renta. Así está bien. Y eso es servir a Dios a medias. Eso es como el rico le hubiera dicho. Es como este siguiente ejemplo. Mire, hay otro que fue llamado. Hubo un hombre que le dijo a Jesús: Maestro, deja que te siga, pero déjame ir a enterrar a mi papá. ¿Era malo lo que le dijo, sí o no? Creo que sí me acuerdo de eso. Pues si se acaba de morir el papá, que ni modo, a ver, ¿que enterrarlo o no? Dejar que Sí, los había que muertos entierren a enterrarlo, los pero no muertos. sabía quién lo estaba llamando. Es que nunca tuvo la mentalidad, Ajá. nunca supo, nunca pudo No fue discernir, nunca revelado. tuvo la revelación La revelación. de quién le estaba llamando, porque Pedro tuvo la... Mire, Pedro era un... ¿Cómo le dicen? Un empresario, Pedro, y su hermano tenían otra barca, porque dice, llamando a los de la otra barca, pues tenía una flotilla el hombre. ¿Cuánto valen las atarrayas, a ver, hermano, para pesca profesional? ¿Cuánto valen todas las mallas de las atarrayas? Es un dineral. Mineral. Y dice, Afortunado. y dice que en ese instante, Pedro dejándolo todo, siguió. Y lo dejó todo. ¿Saben hasta Sí, qué dejó? tuvo la revelación. ¿Qué? La pesca milagrosa. ¿Cuánto valía esa pesca? Eso sí es. Dejó la pesca en el A ver, si la pesca milagrosa era billete. ¿Cuánto billete? Tal vez era lo que pescaban en un año, había ahí. A ver, dígame, hermano Chuy, a ver, ¿quién me saca un promedio de cuánto se gana aquí al año? 40,000. ¿Ah? El mínimo. El mínimo, 50,000, $5,000. No, 40,000 el mínimo. $40,000. Todo el año, pues. Pongamos 55,000. Pero él más o menos ganaba, porque él no era un mínimo, él era un empresario. Entonces no, su sueldo estaba como unos No, 80,000 $200,000. Unos 100, 150,000. No, 150. No, más. ¿Ah? No, No, 200. unos $100,000, ¿no? Por lo menos. por decir, O sea, sí, más del doble. 120. Vaya, ¿cuánto dinero dejó entonces ese hombre? Sus ganancias al año, ¿no? Ya no pagó los taxis, ¿verdad? O sea, Ya no Aunque, hizo. aunque, pero eso- aunque eso- dejó eso- encargado tal vez a otros, ¿no? Pero aún así no vio. No, sí, o sea, no, Sí. porque no. pero ya no fue Era su el prioridad. jefe. Porque él no puede, pero precisamente eso es cuando Dios se le revela a uno. Esa. Cuando Dios se le, pero ¿cómo se le reveló no Jesús a Pedro? ¿En qué momento se le reveló? ¿Cuando lo llamó? No, cuando fue y primero habló él, porque Jesús primero habló y él escuchó O sea, por el mensaje. por el mensaje El que Jesús- Por el mensaje, Sí. entonces no, la palabra se la reveló a él. Por eso que él no obedeció a donde Jesús le dijo que fuera y después se llamaba. O sea, él fue revelado por causa de la palabra. Sí. Entonces, cuando hay una, estaba. no hay una disposición a la palabra, entonces la palabra se la revela a uno, el Señor se revela a uno. Y la palabra pues trae el efecto de cambiar, de transformar. Entonces, cuando alguien está recibiendo una palabra y no la recibe, entonces, y no hay una transformación en su vida, es porque no hay una revelación de la palabra en su vida. Porque la palabra es espíritu. Y el espíritu es el que trae la transformación a la persona. Es el que trae la revelación. ¿Sí? Entonces, por eso que es importante que uno siempre tiene que estar atento, porque en un de repente la palabra puede ser un chispazo que se revela a uno, y por esa palabra uno cambia. Por ejemplo, el hermano está dando un testimonio, dice, lo que a mí me cambió fue una palabra, fue solamente una palabra, y fue una palabra de un canto, ni siquiera así una predicación, solamente de un canto, o sea, solamente Jesús podrá cambiar tu ser, esa palabra, Jesús podrá cambiar tu ser, esa palabra fue la que me martilló en mi corazón, y dije, no, yo necesito esa palabra, yo creo en esa palabra. Sí, entonces por eso no puede ser tanta palabra, sino solamente una palabra que te llegue revelada, esa palabra te cambia. Ok, bueno, digamos entonces, este que dijo, déjame ir a enterrar a mi papá, ¿era legal? ¿Era cierto? ¿Era real? Era real. ¿Por qué Jesús no le dijo, ok, ve a enterrar a tu papá y después me vienes a leer?
Deja que los muertos entierren a los Le dijo, muertos. deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sigue. Se murió sin él. Pero el hombre no le siguió. El hombre no dice qué pasó, pero ya no sabemos de eso. Pero no lo siguió. No, sí. Pues eso es bueno. ¿Ah? Eso es Mire, bueno, pues. mire, es que si lo que hubiera pasado si el joven rico lo sigue, Ujú. hubieran sido 13, ¿verdad? Sí, Pero algo pero Jesús sabía que uno era diablo, el que estaba ahí con él, y que lo iba a entregar. Pero Que lo se iba- seguían muchos. ¿Ah? Lo seguían muchos a Jesús. Sí, pero de los Pero- escogidos solo eran 12. O sea, Al final, acuérdense que la Al Biblia final, siempre ¿qué fue dice, cuando se perdió el su último? cuadrilla. Escogieron también a... pero ahora está el asunto, ¿no? ¿Por qué Lázaro seguía, o sea, por qué Judas seguía a Jesús? ¿Por qué lo seguía? Pero ambicioso. Y lo tenía que Ah, entregar. porque a él le habían dado la bolsa. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Administraba el billete. Porque él era el encargado de recibir. Entonces él no quería perderse, porque donde iba Jesús, sabía que ahí había multitud. ¿Sí? Y donde había Jesús, había gente que llegaba y le daba a Jesús. Y le daba. Entonces, ¿no? ¿Y quién era el encargado de recibir? Pues era él. Y sustraía de la bolsa. Sí, pues. Pero, vaya, pero fíjese, ¿cuánto tiempo no siguió a Jesús Judas? Y no, y va a decir que los demás discípulos, o aún la misma presencia de Dios con ellos, los discípulos no miraban los frutos de Judas, no miraban quién era Judas. Mira, Era astuto. Entonces era como dicen, el lobo pero vestido mira, de oveja pero mira, y hacía lo mismo. y todo. recuerda que Jesús tenía 12 discípulos. Ajá. 12 discípulos. Pero, ¿quiénes de esos 12 seguían más a Jesús? Pedro. Pedro, Jacobo y Juan. los 3. Y esos 3 eran los que recibían más revelación que los otros. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, los otros no, esos 3 tenían más experiencia en ver cosas que los otros no veían. Pero aún así no sabían de O él. sea que, mire, De Judas. no es que no sabían. No es que no sabían. No, porque Tal vez- cuando tal- hicieron tal- la cena, la Santa Cena, Ya. ¿qué dijo Jesús? Ahí No, fue donde lo reveló quién iba a ser, quién lo iba a entregar y todo. Entonces, ellos no tenían ni idea. Ya, pero recuerden, hay uno, ¿no? de que en ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos, esa no es la que trae la revelación. Entonces, no, pero le seguía. Ahora, ¿no? Cuando Lázaro, por eso que ellos mismos no podían discernir su condición de carnal, estando con Jesús mismo. Por eso los fariseos tampoco Puede- conocieron a puede- Jesús, ¿no? Porque no- no tenía no- espíritu. no había revelación no en ellos. había Es que hasta el revelación. tiempo de Jesucristo, antes de que viniera el Pentecostés, el Espíritu Santo obraba de la misma forma en que obraba en Sansón. Porque Sansón era un hombre normal, común y corriente. Muchos dibujan a Sansón así bien musculoso. Les aseguro que no, Sansón era bien flaquito, normal. Normal. Como Jesús era bien normal. Porque aún Judas tuvo que besarlo para que supieran quién era Jesús. Jesús era normal entre todos. ¿Ya? Sansón era normal también, nomás que cuando el espíritu venía sobre él, agarraba una quijada de un burro y mató a mí. Esa es la diferencia. Hasta el tiempo de Jesús, esa era la diferencia. El Espíritu Santo obraba, pero así, en formas muy específicas. Ok, En pero escogidos, ¿no? pero- en escogidos obraba, ¿verdad? Escogidos. No en todos al mismo tiempo. Por eso dije, no, o sea, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, no, los escogidos son los que son elegidos para cumplir una misión o una asignación que Dios les da. O sea, Sansón fue llamado, pero también fue escogido para cumplir una asignación en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la situación de cada uno. Todos somos llamados, ¿no? Pero Dios no asigna algo especial a alguien. Entonces, como escogidos, Dios nos eligió a hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Al ser escogidos, venimos a hacer
a cumplir, ¿Quién va a cumplir o por medio de la obediencia hacer la voluntad a cumplir de Dios? por eso lo que estábamos hablando el viernes pasado. O sea, ¿qué pasó con Jonás? Entonces, Dios lo había llamado, pero Dios también lo había escogido. ¿Sí? O sea, el Dios pudo escoger a alguien más o llamar a alguien más para que hiciera lo que él tenía que hacer. Pero Dios le había dado esa asignación a él. Y él tenía que cumplir esa asignación. ¿Sí? A pesar que tenía que, por su necedad, atravesar por tantas cosas, pero él tenía que cumplir su asignación. Y hasta ya lo llevó el pez. Sí, por no ir a Nínive, ¿verdad? Ok, entonces, este hombre que no aceptó el ir a enterrar a su papá, entonces ahora, ¿qué sacamos de ejemplo de esto? Que muchas veces tenemos obras necesarias que hacer, pero que también esas se nos anteponen a la voluntad del Señor Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Yo conozco un amigo ahorita, mire. Este amigo es guatemalteco igual que yo, vino aquí hace mucho tiempo y hace más o menos 6 meses decidió con él y su esposa mudarse para Texas. Y él es músico profesional y es baterista profesional. Bueno. Y decidió de un día para otro dejar sus privilegios, porque él toca en 3 iglesias, tocaba en 3 iglesias. Y dijo, pues me voy a ir para Texas, pues porque allá me salió un trabajo, y a mi esposa también está saliendo otro trabajo, y hay más comodidades por esto, y esto, y eso, va. Y se fue para Texas. Y dejó todas sus obligaciones. ¿Así? Eso podríamos decir ir a enterrar a un muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegando allá se enfermó, perdió la conciencia, empezó a disvariar él y su esposa se peleó con él, se enojaron, se molestaron, la esposa se vino para acá, ahora él se vino atrás de la esposa y mire, ahora ni están bien aquí ni dejaron todo. Y le digo yo, oye, ¿y qué te vendiste? ¿Y tu carro, que tiene un carro igual que el mío, o más moderno que el mío? ¿Y tu carro? Le dije, tan bonito que está tu carro, ¿qué le hiciste? Se quedó, me dijo, así. Se quedó allá. Lo dejaron en Texas, todos lo dejaron perdido. Por eso, hermano, le voy a decir algo. Cuando le salga a usted la oportunidad que por una pseudo bendición va a dejar usted un privilegio que tenga, no crea que es de Dios, ¿me explico? No crea que Dios está en eso porque es un muerto encargándose de otro muerto. ¿Ya? Defina entonces, usted si es escogido, va a saber definir usted qué es lo que le va a traer vida espiritual o muerte espiritual. ¿Qué es lo que va a quedar bueno para usted en su vida espiritual? Aunque su vida material esté llena de bendición y de billete y que está sacando más negocios y qué sé yo, y está sacando más horas y no sé qué, pero su vida espiritual se está muriendo, usted se fue tras de un muerto. ¿Me explico lo que le estoy diciendo o no? ¿Ah? Por eso es que tenés mucho cuidado, hermanos. A ver, atrás de qué te vas. O si eres un hombre soltero. Pues yo nunca he tenido trabajo, entonces yo no soy como de Pero puedes tener cualquier otra cuestión que desea tu corazón. ¿Ya? Por lo que falta es Cristo. No, pero ¿por qué a veces faltas a la iglesia? O a veces sí falla. Pero yo no necesito trabajo. Sí, pero a veces, pero Satanás es astuto, que aunque no tengas que trabajar, siempre va a poner algo en tu camino, para que no vayas a la iglesia el domingo, para que no vengas al estudio los viernes, ¿ya? Para que no vengas a la oración el lunes. Entretenimiento. Siempre Satanás es pero mira, Satanás hoy en día, ya, tiene el pan y circo, se le llama, pan y circo. El circo se entiende por todo lo que es diversiones en este tiempo, ¿ya? Yo no vengo por diversión de todo modo. Sí, sabemos eso, hermano. Bueno, y por último, ya. Hay muchos que fueron llamados y fueron desechados, ¿ya? Fueron llamados y desechados. Llamados, desechados. No cumplieron. ¿Puedo seguir hablando, hermano? Saúl fue llamado y fue desechado. No cumplió. Pero nosotros mismos los desechamos. ¿Sí o no? Claro.
Es que lo que desecha son las mejor actitudes de uno. fuimos- ¿no? entonces, mejor dicho, fueron llamados y automáticamente se desecharon. Se desecharon solo. Sí, porque si no es como que Dios los está Sí. Sí, pero en el caso de Saúl, toquemos que todavía tengo tiempo, pues, todavía son 8:16, gracias a Dios. Vamos bien. Saúl. Mire pues. Cuando, léalo, ahí está en Samuel 16. Samuel fue y buscó a Saúl y le dijo, tú has sido designado como rey. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Ah, no, si yo soy pobrecito. Hombre, pero Saúl andaba buscando las asnas de su padre y en aquel entonces el que tenía asnos, Era billetudo. el que tenía 5 o 6 ovejitas, así como el Isaí, ¿no? Que era el papá de David, ese sí era medio pobretín, digo, porque tenía esas pocas ovejas. Samuel, ¿qué? ¿Ya? Si es primera de Samuel, ¿no? Sí, primera Samuel. 16, ¿no? Creo que estoy bien en primera Samuel. A ver, lo voy a ver. Oh, me brinqué uno. ¿Hasta cuánto durará esta salud? No, pero no es. No, ahí no es. Es antes entonces. 15, primera Samuel 15:10. ¿Ya? Ok, vamos pues. Primero, Saúl no se sentía digno. Fue llamado a ser rey y dijo Saúl, búsqueme ese pedazo ahí, hermano, donde dice Saúl, yo no soy. Si yo soy pobrecito. ¿Saben qué dijo Saúl? Yo soy de la tribu más pequeña y la última de Benjamín. Y todavía de Benjamín, todavía mi familia es la más pobrecita de todos los de la tribu de Benjamín. Y empezó a poner peros, ¿no? Peros y peros. ¿Ah? Tenían miedo. Sí. A ver, ¿no? Y entonces, en primer lugar, Pero el profeta le dijo primero, bendito seas tú ¿en qué número? de Jehová. Es en el... siga leyendo, pues, siga leyendo. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, qué válido. No, ese es otro, ese es ya, no, el llamamiento de Saúl. No, Búscalo en uno anterior. Eso es ya cuando fue desechado. Sí. El 15 fue cuando fue Sí, desechado. ya fue, o sea, que ya se fue. No, 14. Déjalo, voy a buscar. Entonces, Ya lo tenía anotado, pero no me acuerdo. Llamamiento de Saúl a ser rey. ¿Qué capítulo estamos Porque era buscando? al principio, Estoy Lo buscando va a aquí. llamar. no. Llamamiento de Saúl a ser rey. Aquí el 9, ¿no? Saúl fue elegido rey en el 9. ¿En el 9 está? Sí, 1 Samuel 9. Samuel 9. Dice. Y Saúl recibió 1 Samuel 9. Vamos a leerlo. Voy a buscar mejor. Hijo de Zeror, hijo de Entonces ahí menciona todos los hijos. Mire, dice, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hombre rico, vaya. Ajá. Hijo de Berar, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era un hombre más apuesto en Israel, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y cierto día los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva a estos siervos contigo. Tenía siervos y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Silisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Bueno, me voy a saltar hasta donde lo encuentran. Y dice el versículo 11, al ir subiendo a la colina hacia la ciudad se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua.
Entonces Saúl y sus siervos le preguntaron, ¿se encuentra aquí el vidente? Ok, Saúl andaba buscando a Samuel para que le dijera dónde estaban las burras, porque ya no las encontraba. ¿Ok? Y entonces el 14 dice, de modo que llegaron a la ciudad y mientras estaban en las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos como subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, bueno, estoy leyendo una versión nueva, ¿no? Aquí lo hablan más ameno. Mañana a esta hora te enviaré. 21 es. Sí, lea el 21. Gracias. Pero soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Pero contemos los peros. Vamos a contar los peros, ¿sí? Sí, eso vamos a hacer. Y bueno, en el 19 dice, yo soy vidente, Samuel sube al lugar de adoración y bueno, y le llamó. Bueno, ahora dice Saúl, pero soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué tiene que ser de la de Benjamín? ¿Ya? La más pequeña. Pero ¿qué tiene que ser la más pequeña? Pero fue un pero. 2, ¿ya? Y mi familia es la menos importante, 2, ¿ya? De todas las familias. ¿Por qué me habla usted de esta manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero, le invitó a comer, ¿no? Cómela, dijo Samuel, le había apartado para ti antes de que te invitara a los demás, así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y de ahí le preparó una cama. Al amanecer al día siguiente, Samuel llamó a Saúl, levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto con Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo que Saúl, que mandaba a su siervo que se adelantara después de que el siervo se fue. Samuel dijo, quédate aquí porque he recibido un mensaje especial para ti de Dios. Amén. Pasamos al siguiente capítulo. Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre su cabeza. Saúl besó a Saúl y dijo, esto es porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Ok. Pero vamos ahora ya vimos los peros que puso este hombre. Nunca se sintió digno. En primer lugar, nunca fue digno de él de ser llamado rey. ¿Ya? Él dijo, pero yo. Como que dice, mira Señor, yo no quiero. Y muchas veces el Señor como somos dignos, Dios nos hace el llamado, como dijo el pastor, y después Dios nos quiere dignificar. ¿Ya? Y te hace la propuesta, bueno, vas a estar en la alabanza, vas a estar en el diaconado, vas a subir a predicar, vas a estar a cargo de los niños, vas a estar a cargo de esto. Y entonces empezamos con, pero. ¿Me explico? Ahora sí vamos al versículo, al capítulo donde usted estaba leyendo, hermano. ¿Ya? Al 15, ¿no? Dice Samuel 15, versículo 10. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl por rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. 12. Leamos el versículo 13, ya no lo tengo anotado aquí. ¿Quién puede leer el versículo 13? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe. Ok, apárate. Aunque te tenías en poca estima, le dijo Dios. Ajá. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Samuel ahí? Amén.
Pero esto es cuando él ya fue desechado, ¿no? Porque ya había pecado. Ya había pecado. Aún cuando se tenía a Saúl propiamente en poca estima, aún así que Dios todavía lo Dios puso como lo puso líder. como jefe. En otras palabras, Dios aún cuando nosotros nos tengamos en poco, así como Saúl, digamos, no, pues yo no soy digno, yo no sé cantar, hermano, yo no me sé ni una nota, no me sé pero ni do ahí en la nota del piano. Ni nada. Y aunque nos tengamos en poco, Dios nos toma en cuenta. Es lo que les quiero yo llegar a hacer, a ver el ejemplo de Saúl. Y Saúl, aun cuando había sido tomado, él ya había sido dicho, no soy digno. Dios nos hace dignos. Amén. Es lo que lo quiero, ese punto quiero. Ahí podemos desgranar todo un montón de cosas, de errores. ¿Por qué cometió esos errores? ¿Por qué hizo eso? Porque nunca se le vino la revelación, porque nunca quiso darle gloria a Dios y no se quiso dar gloria a Él. Porque dice a Él, hizo un monumento para Él. Se fue a Gilgal, el Gilgal era un monte donde adoraban a Dios. Y en donde adoraban a Dios, puso su monumento en honor a Él, dice. Ajá, Saúl. Ese es otro prédica de otro tema que voy a predicar, que Dios me lo regaló. Hizo un monumento en honor a Él. ¿Por qué? ¿Por qué cometió todos esos desvaríos? Y eso que no hemos llegado a cuando intentó matar a David, cuando lo persiguió, cuando lo quiso matar, cuando le pasaron tantas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Por el poder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nunca le, así como dicen en México, ¿no? Nunca le cayó el 20? ¿Por qué, hermano? Explíqueme usted. Si ya hemos llegado a un consenso aquí, con eso ya voy a terminar. ¿Por qué a Saúl nunca le cayó el 20 que aunque él se consideraba menospreciado, fue tomado en cuenta? Y sin embargo, aun cuando fue tomado en cuenta, él falló. Él falló. Y entonces, cuando ya falló, entonces ya fue menospreciado. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando fue Porque Dios es misericordioso. Porque la misericordia de Dios es aún más grande que la vida. Así es. Porque la Biblia dice, tu misericordia es mayor aún que la vida. Por misericordia. Porque estamos aquí por misericordia. ¿Me explico lo que les estoy diciendo, hermano? Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios es que aún siendo nosotros malos, Dios da buenas dádivas. Por la misericordia de Dios dice que aleja de nosotros nuestras culpas. Así como está lejos el oriente del occidente, aleja de nosotros nuestras culpas porque nos recuerda que somos polvo. Dios nos da a nosotros su misericordia todos los días. Sí, así es. Y aún encima de esa misericordia decimos, Señor, no quiero. No quiero ir a la iglesia, no quiero servir en la alabanza, no quiero servir en el diaconado, no quiero traer comida para que coman los hermanos, no quiero nada, no quiero nada, no quiero. Y mire, hermano, de haber sido tomados por dignos, por misericordia, Amén. somos desechados. Por eso dice Pablo, no siendo yo heraldo. Entonces, ¿cómo somos desechados, hermano? Después de haber sido como misericordia tomados por Dios. ¿Qué nosotros menospreciamos? Menosprecia lo que Dios te ha dado. Y entonces verás que de ser tomado por digno, vas a hacer llegar a ser Dios solo llamado. ¿Me has entendido lo que te quiero decir? Menosprecia y también porque cuando lo tienen, piensan que lo obtuvieron por sus propias fuerzas. Por eso no le da, y por eso se olvidan de que fue Dios quien nos puso ahí. Exacto. Pero eso es perder la vestidura. Creer que por nuestra propia opinión, lo que hablamos al principio. Digo yo, como Samuel, él hizo muchas cosas como rey, teniéndolo todo. Se le olvidó que fue Dios quien lo puso ahí. Exacto. Entonces él eso que no nos pasa entonces. Entró, como dice, entró como Satanás, le entró el orgullo también. Orgullo y Sí. todo. Porque Pensó que era ahora- de él y Dios fue que se lo dio. Ahora voy a terminar con estos dos versículos. Lucas 9:62 dice, nadie, después de poner la mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que ponga las manos en el arado
y mire para atrás, es digno del reino de Dios. Estamos hablando de ser dignos, ¿no? Estamos hablando de ser dignos, ¿no? Amén. ¿Quién se vuelve indigno de ya no estar siendo escogido, ser salvo? El que mira para atrás. El pueblo de Israel cometió ese flagrante pecado, flagrante. Cuando venían en el desierto miraron para atrás y se acordaron de las Ajos y ajos, cebollas, cebolla rábanos. y todo lo que se da abajo de la tierra. ¿Por qué no se dije acordarme de las uvas y las manzanas y todo lo que Lo da que en se el da aire? arriba. Se acordaron lo que se da en la tierra, los frutos toca en de el la cielo. tierra. Sí, por el del cielo le daban el ¿Me maná. entiendes? El maná, la comida ¿Por qué de no los te ángeles. acuerdas de los frutos que Dios tiene para arriba, no para abajo? Nos acordamos de los frutos de la tierra. Ay Dios, si yo me hubiera quedado allá en mi país. Y se los predico porque así me he predicado a mí mismo también. Muchas veces he dicho yo, mejor me quisiera ir a mi país otra vez. Allá tengo una carrera, tengo un currículum, tengo a mis hijos, allá tengo esto, allá tengo lo otro, y allá. Y Dios me cae y me dice, seas necio. Tengo más nietos. Nunca digas, dice la palabra de Dios. Nunca digas, dice la palabra de Dios, que los tiempos de antes fueron mejores que los de ahora. Pero ese es Satanás, ¿no? Sí, sí, sí. Es pura hora de Dios. Sí. Por eso dice mi hermano, andamos en la lucha haciendo lo posible. Amén. Pues no ves que se disfrazó. Todo lo que andamos haciendo estamos en la lucha, hermano. Lo que estamos haciendo estamos en la lucha. Pero Sí, con yo esto voy a todavía estoy en la terminar. lucha. Mateo 10:38. Yo hago mi lucha de venir. Oiga, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno. Ahí Que está. tengo que ayudar a mis padres. Entonces, si no se le quedó nada de lo que hablamos ahorita, en toda esta hora que hemos hablado, una hora ya vamos a hablar. Si no se le quedó nada, que se le quede por Pero favor yo a sí este de- último versículo, Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue todos los días, dice otra versión, Pero, no es digno de mí. ¿Quieres ser digno? Toma la cruz que sí. ¿Y cuál es la cruz? Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo y hay una carga. ¿Ya? Otro día vamos a estudiar el yugo y la carga. Sí, otro tema. ¿Ya? El otro tema, el siguiente tema es el yugo y la carga. Porque ligero es mi yugo, porque fácil mi yugo y ligera mi Ligera mi carga. Pero eso es parte de la cruz. Y el que quiera ser digno tiene que tomar esa cruz. Ahorita el enemigo me quería robar la bendición. Pero así a grandes rasgos nada más les voy a decir. ¿Cuál es la cruz de Con Jesús? eso que se roba y quería robar. ¿Cuál es el yugo? ¿Ya? ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es la cruz? Tomad mi cruz, que dice aquí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cuál es tomar su cruz, mi cruz? O sea, que tú tienes tu cruz, todos tenemos nuestra cruz. ¿Ya? El que no toma su cruz y me sigue todos los días no es digno. No es digno. es Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Hermano pastor, ¿a qué piensa usted que se puede referir? El que no toma su cruz. Sí, no, tiene varios significados que uno puede no, ilustrarlos. Uno de ellos pues no es el cumplir lo que el Señor nos ha llamado, no, recibir, por ejemplo, no lo que nos pueda venir a nosotros sin quejarnos o sin reclamar o sin decir por qué. Sí, entonces no, es uno, ¿no? Hay otro, pues decir que por ejemplo, tomar la cruz, es decir, ok, voy a tomar el compromiso que el Señor me ha dado, o sea, no, aunque yo no lo quiera, pero he sido llamado para eso, ¿no? Y lo tengo que tomar, ¿sí? ¿No? Y se hace la carga se hace pesada cuando uno Va forzado, hace las cosas sin querer hacerlo. sin querer. O sea, como mi hermano está diciendo, ¿no? Me toca cirugiar, pero no quiero cirugiar. Me dicen para cantar, pero no quiero cantar. Entonces me dicen para servir, pero no quiero servir. Entonces no,
no está tomando la cruz, o sea, no, porque el Señor pues nos lleva, ¿no? a la cruz es parte de un sacrificio, pero también es parte, ¿no? de un cumplimiento. Entonces el Señor quiere pues que nosotros tomemos esa cruz, ¿no? y le sigamos. Y por eso no, el que no toma su cruz y me sigue, y me sigue, o sea que ¿no? Está en tomar la asignación que el Señor nos da, ¿no? y seguirlo. O sea, no decir, no, o sea, que no, yo no quiero hacer esto, pero te sigo. Entonces, no lo está siguiendo. O sea, no lo está siguiendo. Entonces, por eso uno puede decir, no, yo amo a Dios, pero si no estoy haciendo lo que el Señor me dice, no lo amas. Yo amo a mis hermanos, pero como estaba diciendo, no, yo amo a mis hermanos, pero yo no voy a traer comida para que ellos coman. O sea, no los amas. No los amas, o sea, no, porque no estás mostrando el amor que el Señor nos dice que tenemos que proporcionar, ¿verdad? Entonces no está tomando uno por esta cosa. Y si tomamos el ejemplo de la cruz literal, la cruz la llevó Jesucristo, su cruz, ¿no? Jesús la llevó, Él la llevó, y Él llegó al monte Gólgota, y ahí la acostaron a la cruz y lo pusieron a Él y lo clavaron a la cruz, y de ahí lo levantaron. Él juntamente con su cruz. Esa es la cruz que llevó Jesús. ¿Ya? Implicaba su propia muerte. La cruz que llevó Jesús. Otro día vamos a estudiar, esto es bien amplio este tema. El yugo, la ligera y la cruz. La cruz que llevó Jesús, ¿ya? Implicaba su propia muerte. ¿Ya? Entonces a lo mejor será el llevar nuestras cruces, llevar nuestra propia muerte a nuestra vieja manera de ser. Nuestra propia vida. Entonces sacamos la luz. Pero nadie podrá hacer eso si no hace morir su carne. Entonces, puede ser. ¿Ah? Y como la Biblia dice que mientras la carne está débil, el espíritu está presto. Pero el que mantiene los deseos de la carne, el espíritu está contrapuesto. ¿No será que llevar la cruz significa matar nuestra carne? Porque la cruz iba a ser crucificado y muerto. Porque el que le dio vida a Jesús no fue la cruz, fue la tumba. De la tumba salió. Pero la cruz lo mató. ¿Me explico? En el sentido literal. Ahora, un ejemplo. Sí. La cruz no lo mató. Sí. La cruz no lo mató. Ni los romanos lo mataron. Ajá. Él se entregó. Él dio su vida. Él dio su vida. O sea que a él nadie lo mató. Sí. O sea que él dio su vida. Esa es tiene que ser la aclaración. O sea, no, porque a él nadie lo mataron. Ni la cruz mismo lo mató. Sino que él se entregó, él mismo se ofreció como sacrificio, él mismo dio su propia vida. Sí. Entonces, no, la cruz es como si no. Es un instrumento. Una negación a uno. Sí. Una negación, o sea, no aprender a recibir ¿no? el vituperio aún por causa de Cristo, sin alegar. Llevar un cumplimiento sin alegar. ¿Sí? Porque él humanamente, él dijo, no, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Era él como hombre, pero dijo, no, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, y yo quiero hacer lo que tú quieres, aún aunque yo no lo quiera hacer. ¿Sí? Entonces, eso es no llevar en la cruz, ese no llevar la cruz, no es ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pero ¿qué es lo que Dios me dice que haga? Aunque no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor. Por amor lo voy a hacer. Entonces, y eso pues implica ¿no? en todas las áreas, ¿no? como cristianos. Sí, puede ser, entonces la cruz es la forma de vivir del ser humano, aceptando a Cristo, ¿va? Aceptando a Dios
de que venga lo bueno o lo malo, simplemente aceptando y obedeciéndolo a Él, ¿verdad? Sí, Eso dice Filipenses 2:8 y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice el 14, también nosotros sabemos que Dios entre Jesús dio su vida. Y la cruz, pues, la cruz era no, lo más humillante. Lo más humillante, sí. Lo más humillante. Y no solamente era el castigo que le era- dan los asesinos, claro, los o sea, lo más humillante, lo los peor. ladrones. Pero aparte Pero- era lo pero- más sufrido, porque se morían de dolor. Pero no, y deje eso, que no solamente el sufrimiento, Les quebraban los sino, huesos. sino que deje eso, sino que el desnudarlo. De, El La raíz, desnudarlo, allá o sea que arriba, el del aire. desnudarlo, o sea que no, en ese tiempo, o sea que no, el desnudar a una persona era no quitarle su identidad, o sea, no hacerle la peor humillación, sí, entonces no, sí, públicamente, entonces no, pues, no, era no, algo, por eso que dice, no, que él pues su muerte de cruz recibió la peor humillación, no de todos, y eso lo hizo pues por amor, ¿no? Pero él ¿qué? Cumpliendo la asignación que Dios le había dado, que el Padre le había dado. Por eso que es importante, Dios nos dice que hagamos algo y a veces nos quejamos. Dios nos dice que hagamos algo y a veces no queremos hacerlo. Dios nos dice que hagamos algo y ponemos un resto de pretextos, de excusas. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces no digamos que Señor, por ti dejo todo, ¿sabes? No estamos dejando nada. Así, porque no estamos dejando nuestra comodidad, no estamos dejando cosas que tenemos, cosas que priorizamos nosotros, y así decimos que amamos. Señor, lo que tenemos que decir es, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, porque amándote voy a saber obedecer. Es como digo, ¿no? Cuando tú amas a alguien, no vas a lastimar a alguien. Porque no vas a decir, no, hermano, te amo. Ay, digo, no amas, pues. ¿Sí? Ya, a moverlo. Sí, entonces por eso no, es muy fácil decir algo, pero el decir se tiene que complementar con el actuar, el hacer. Pero dicen, ¿cómo es? Del dicho al hecho. Eso, mucho del trecho. dicho al hecho, al mucho trecho, exacto. Porque podemos decir mucho, pero no hacemos nada. Exacto. Ese va a ser el siguiente tema, entonces, la cruz, el yugo y la carga. Gracias, hermanos. Gracias.